Voy a cambiar un poco el tema porque algo y quiero decirlo de corazón, es que nadie ha reconocido el papel de la mujer en la pandemia. Y yo creo que las mujeres en la pandemia se empoderaron. Los países que mejor se desenvolvieron en la pandemia fueron liderados por mujeres. Las enfermeras, las bacteriólogas, las terapistas, las mujeres que atendieron en cuidado intensivo fueron realmente destacables. Yo me acuerdo cuando yo estaba viendo el primer paciente de COVID, que a mí no me los contaron, yo sí fui a verlos y voltearlos, intubarlos y toda la cosa. Yo estaba tan asustado, yo me ponía esa vaina que los había entrenado, pero cuando llegaron los 3 primeros, yo estaba temblaba, tal cosa. Y cuando yo vi las enfermeras al lado con una tranquilidad, colocándose los elementos y como con una disposición que me dio a mí como ese coraje, y dije, madre, ellas pueden, yo puedo. Y las vi todos los días haciendo lo mismo. Y las cuidé muchísimo. Ninguna se me enfermó gravemente y las cuidé mucho y todas las cosas. Pero yo resalto mucho el papel de la mujer, que nosotros a veces solamente lo dedicamos en un día, aunque todos los días deberían ser para ellas. Pero una de las cosas que me preocupa es lo que hemos perdido en la salud femenina. La salud femenina se volvieron óvulos. La salud femenina se volvieron jabones. ¿Cuándo entenderá el mundo que a uno no se le cura el mal aliento chupando jabón? Y que los jabones no se ponen en las mucosas. Y que la palabra íntimo es una palabra comercial, pero es una desgracia para la salud de una mujer. Una infección como la por VPH debe ser erradicada con vacunas eficaces y eficientes, tanto para hombres como para mujeres. Nosotros necesitamos que las niñas vuelvan a una salud femenina saludable y que se vea más allá del anticonceptivo y que se vea más allá de la crema. Las mujeres necesitan que nosotros entendamos la salud femenina como una prioridad en la atención de cualquier médico. He invitado a 2 fantásticas ginecólogas que les he aprendido en sus charlas lo que yo creía que sabía. Y la primera que voy a invitar es a Marcela. Marcela Celis es ginecóloga, epidemióloga, especialista en salud pública, tiene maestrías en 17 cosas, pero es una gran amiga, es una persona que ha liderado la batalla por VPH y lo ha hecho con cariño, con devoción y con pasión, que es lo que nos convoca. Porque la vacuna cambió. La vacuna va a ser una vacuna distinta a la vacuna que encontramos convencional. Y las oportunidades que tenemos para vacunación, pues es lo que nos va a hablar Marcela en este tiempo. Entonces, Marce, gracias por venir. Linda como siempre. Un aplauso. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y un aplauso para ustedes que están todavía presentes, porque hasta ahora un sábado lograr un auditorio como el que tenemos es realmente una maravilla. Agradecer a Carlos Pérez, a todo el comité organizador del evento, esta honrosa invitación al 6º Simposio de Infectología, un evento viral. Como ya les mencionó él, el tema que vamos a desarrollar a continuación es VPH, enfoque actual y nuevas estrategias de vacunación. Ya, ¿me ayudas por favor con la siguiente? Ya Carlos hizo la presentación, así que no queda más sino comenzar a hablar del tema en particular que nos atañe en la tarde de hoy. Aunque he sido asesora en temas de vacunación y pruebas de VPH y he sido speaker de la industria en diferentes eventos, para esta charla no tengo ningún conflicto de interés. Esta es la agenda que vamos a desarrollar, pero no me voy a detener a leer punto por punto, más bien vamos a comenzar a desarrollarlos para poder ahorrar un poco de tiempo para la parte interesante de la academia. Comenzar por contarles que el 17 de noviembre de 2020, o sea, hace un año y unos días, la Organización Mundial de la Salud lanzó la estrategia 90-70-90 con miras a la erradicación del cáncer de cuello uterino, con el único objetivo de tener para el 2030 un mundo sin cáncer de cuello uterino. ¿Y cómo es un mundo sin cáncer de cuello uterino?
es un mundo donde la tasa de incidencia ajustada por edad sea por debajo de 4 casos por 100.000. Un objetivo secundario entonces va a ser reducir las tasas de incidencia y mortalidad en 1/3 para 2030 para aquellos países donde es muy alta tanto la tasa de incidencia como la de mortalidad. Y esto se hace mediante 3 pilares básicos. En prevención primaria, tener el 90% de las niñas vacunadas a los 15 años. En prevención secundaria, tener el 70% de mujeres de 35 a 45 años tamizadas con prueba de virus de papiloma humano. Y en prevención terciaria, tener el 90% de las mujeres identificadas con lesión cervical tratadas adecuada y oportunamente. Y esto realmente es un esfuerzo que tenemos que hacer todos, es un esfuerzo de educación, es un esfuerzo de fortalecimiento en la confianza de la vacunación contra virus de papiloma humano. Pero ¿por qué es tan importante desde la salud pública el cáncer de cuello uterino? Para el año 2018, el cáncer de cuello uterino ocupaba el 4º lugar tanto por incidencia como por mortalidad. Si ustedes miran, este es el gráfico Globocan 2020, el cáncer de cuello uterino vuelve a ocupar 3er lugar, tanto por incidencia como por mortalidad, adjudicándose 604.000 nuevos casos para ese año en el mundo y cerca de 342.000 mujeres perdieron la vida a causa del cáncer de cuello uterino. Pero si miramos la franja de edad de los 15 a los 45 años, que son mujeres jóvenes en edad productiva y reproductiva, vamos a encontrar que el cáncer de cuello uterino es la segunda causa, tanto por incidencia como por mortalidad en todo el mundo. Si miramos las estadísticas de nuestro país, lo que vamos a ver si estábamos en el correcto. Lo que vamos a ver es que el cáncer de cuello uterino ya va ocupando el 3er lugar después de cáncer de mama y cáncer de tiroides, pero sigue siendo la segunda causa de muerte oncológica en nuestro país en la franja de mujeres jóvenes hasta 45 años. Así que definitivamente es un esfuerzo que todos debemos hacer por las mujeres de nuestro país. Para el año 2020, Colombia reportó al Observatorio Global de Cáncer 4.742 nuevos casos y se murieron cerca de 2.500 mujeres a causa del cáncer de cuello uterino. Lo que significa que semanalmente se mueren cerca de 50 colombianas a causa del cáncer de cuello uterino. Y lo más triste es que es una enfermedad con prevención a todo tipo. Miremos un poco estos gráficos para ver cómo se ha ido comportando la tendencia en incidencia y mortalidad del cáncer de cuello uterino. Para el año 2015, Colombia reportó una tasa de incidencia ajustada por edad de 18.7 por 100.000. Para el año 2018, la tasa de incidencia era de 12.7 y veníamos muy bien. La tasa de mortalidad en ese momento estaba en 5.7 por 100.000 y nos íbamos ajustando al objetivo del milenio para 2021, que era tener una tasa de de mortalidad de 5.5 por 100.000. Año 2021, o sea, deberíamos estar ahorita en 5.5 por 100.000. ¿Qué pasó con la pandemia? Observemos un poco. Para el año 2020, Colombia reporta a Globocan una tasa de incidencia global ajustada por edad de 14.9 por 100.000, es decir, volvimos a subir. Y la tasa de mortalidad de 5.7 pasó a 7.4. Definitivamente nos vamos alejando de los objetivos planteados. Ahora, si miramos cuál es la franja de mujeres más afectadas por el problema, esto es un gráfico de la cuenta de alto costo y es la distribución porcentual de los casos nuevos de cáncer de cuello uterino según la franja de edad. La franja donde más casos se reportaron fue la de 35 a 39 años, seguida de la franja de mujeres de 45 a 49 años. Y si miramos en qué momento se diagnostica el carcinoma in situ, la mediana fue de los 39 años y para cáncer infiltrante los 49 años. Y ahí nos damos cuenta que la problemática coge una franja de mujeres todavía jóvenes en edad productiva y que deben tener hijos y muchas de ellas cabeza de familia. Ahora, tomado de la misma cuenta de alto costo, si miramos la proporción de nuevos casos de cáncer de cuello uterino según el régimen de afiliación, vamos a encontrar que
Respecto a la proporción de casos nuevos reportados, el régimen subsidiado tiene mayor número de casos que el contributivo, tal vez por cuestiones de acceso a salud, presentando para el año 2019 una proporción de nuevos casos de 8.52 por cada 100.000 afiliadas versus 5.34 en las mujeres del régimen contributivo. Si miramos entonces la oportunidad en atención de los nuevos casos, vamos a tener que desde el momento de la sospecha clínica hasta el diagnóstico le va mejor al régimen subsidiado. Tiene menos trabas y accede en un promedio de 56 días, mientras el contributivo en 65 días. Pero si miramos la oportunidad entre diagnóstico y tratamiento, vamos a encontrar que le va obviamente mejor el contributivo y el subsidiado tiene una espera de casi 3 meses en promedio para poder acceder al tratamiento versus 70 días en la población del régimen contributivo. De todas maneras, en los dos estamos un poco colgados. Ahora, ¿cuál ha sido el impacto de la pandemia por COVID en las estrategias de tamización y vacunación para cáncer de cuello uterino? Este es un estudio de Mason y colaboradores publicado en el Women's Health de 2021, de enero de 2021, y en este lo que nos muestran es qué ha pasado o qué pasó con el servicio de tamizaje para cáncer de cuello uterino en Escocia. Y lo que vieron fue una caída obviamente abrupta de la adherencia a la tamización. Sugieren que obviamente los miedos y las barreras que hay al tamizaje se van a ver muy probablemente exacerbados por la pandemia de COVID-19 y proponen como una estrategia de rescate la tamización con autotoma por pruebas de BPH. ¿Cuál es el problema del autotoma? Porque tenemos que contarlo. Las mujeres que no asisten es porque les da miedo ese encuentro cara a cara con el médico o el personal de salud para la toma de la muestra. Entonces uno diría, qué buena cosa hacer autotoma para que las mujeres puedan acceder a tamización evitando ese paso. El problema de la autotoma es que cuando las mujeres no salen positivas, y ustedes lo saben por la guía del ministerio, esa mujer BPH de alto riesgo positiva tiene que ser tamizada. ¿Con qué? Con citología. Y con la autotoma no podemos procesar una citología así sea en un SurePad que nos sirve para una base líquida. Y no lo podemos hacer porque la mujer la tomó a ciegas. Y entonces, ¿cómo vamos a saber de dónde la tomó? ¿Cuál es la representación de la zona de transformación? Debemos citar a la paciente para que se acerque al hospital o centro de salud para tomarle la citología. Y ahí está el derrotero de esta estrategia de autotoma, pero bueno, en la mira está cómo se puede solucionar el problema de las mujeres con autotoma. Este es otro estudio publicado en el Lancet de Salud Pública de 2021, de abril del 2021, y es un estudio multicéntrico de cómo recuperar las estrategias de tamización. Y lo bonito y lo que quiero recalcarles aquí es que en este estudio está todo el mundo. Está la Facultad de Ciencias y Medicina del King's College of London, Reino Unido. Está la Escuela de Salud Pública de Harvard, Boston, Massachusetts. Está el Departamento de Economía de la Salud de la Universidad de Oslo, Noruega. Está el Departamento de Salud Pública de la Universidad de Erasmus en Rotterdam, en Holanda. Está también Australia con su centro de cáncer, está Japón con el departamento de ginecología de Sapporo, está Italia con el Laboratorio Central de Prevención de Cáncer en Florencia, está también Canadá con 3 centros diferentes de investigación, Irlanda con la Escuela de Salud Pública de Dublín. Entonces definitivamente ha sido transversal el problema de la tamización y vacunación para cáncer de cuello uterino en todo el mundo con la pandemia del COVID. Y eso es una publicación del CDC en el Morbidity and Mortality Weekly Report de enero 29 de 2021. Es una comparación
de qué ha pasado en una población cautiva, que es la población de la Corte Permanente Kaiser en el sur de California, que tiene más o menos 1.500.000 mujeres cautivas en seguimiento, y lo que miran es qué pasó, cuál fue el impacto de la pandemia. Compararon de enero a septiembre de 2019 con la franja de enero a septiembre de 2020, y lo que encontraron fue esto. Esta primer gráfica es la de mujeres de 21 a 29 años que se tamizan con citología por esquema de los Estados Unidos. Y esta segunda gráfica es mujeres de 30 a 65 años que hasta el 15 de julio de 2020 se tamizaban con cotesting, o sea, citología y prueba de papiloma, y que a partir del 15 de julio, adoptando las recomendaciones del Task Force, solamente se les hace prueba de tamización con BPH y citología de triaje, así como funciona nuestro esquema del ministerio. Como ustedes se pueden dar cuenta, pues hubo un impacto abrupto y marcado de la tamización, con una caída de aproximadamente el 80% de la adherencia a tamización durante la época de reclusión en California, y con una rápida recuperación al momento de la reapertura, como se vio en las dos gráficas. Sin embargo, la moraleja de todos estos estudios que hemos venido viendo es que al momento de recuperar las estrategias de tamización, lo que se debe hacer es invitar primero a las mujeres con factores de riesgo, es decir, aquellas que ya tuvieron resultados citológicos anormales, aquellas que han tenido resultados histológicos y colposcópicos anormales, o aquellas que tienen factores de riesgo importantes. Por último, el statement o la declaración o postura de dos sociedades muy importantes, que son la Federación Europea de Colposcopia y la Sociedad Europea de Ginecología Oncológica, sobre cuáles son los puntos relevantes al momento de retomar las estrategias de tamización y vacunación durante la pandemia. Y esas son unas breves recomendaciones extraídas de ese pronunciamiento. En pacientes positivas en el triaje del BPH se debe entonces dar prioridad y atención inmediata a aquellas con anormalidades citológicas severas, como atipia de células glandulares que favorecen neoplasia, adenocarcinoma in situ o adenocarcinoma que deben ser evaluadas en el término de la instancia antes de las 4 semanas de diagnóstico. Las lesiones de alto grado, los ASCH y las atipias de células glandulares de significado indeterminado deben ser atendidas antes de 3 meses, y las anormalidades menores, lesión de bajo grado, ASCUS y pacientes BPH positivas con citologías negativas, a los 12 meses puede ser oportuno la atención. Las pacientes diagnosticadas con cáncer deben ser contactadas en las 2 semanas siguientes de llegar al diagnóstico. Los altos grados deben ser tratados en el término de 3 meses del momento del diagnóstico. Las pacientes, y recuerden que hay un grupo importante de pacientes con NIC2 candidatas a seguimiento y a manejo expectante, deben ser seguidas a los 6 meses, y el seguimiento de los pacientes ya tratadas por lesión de alto grado no debe dilatarse y debe hacerse semestral. Primer seguimiento a los 6 meses del diagnóstico. Ahora, cambiamos un poco y hablemos de la carga de enfermedad y qué otras enfermedades oncológicas se relacionan con virus de papiloma humano. Y entonces este es un estudio del CDC publicado en el año 2016, en el que miran cuáles son los cánceres relacionados con virus de papiloma humano. Y aquí lo interesante de ver que encontraron ellos es que mientras tenían una tasa de incidencia ajustada por edad de cáncer de cuello uterino de 7.4 por 100.000, recuerden la nuestra, ¿no? 14.9, estamos igualitos. 7.4 por 100.000, ellos encontraron orofaringe, un número aumentado, un número importante de casos totales, más de 15.000 casos totales, con una tasa de incidencia ajustada por edad para orofaringe en hombres de 7.6 por 100.000, es decir, similar, inclusive superior al cáncer de cuello uterino. Y se prendieron las alarmas para
insistir en vacunación. Se reforzó vacunación no solamente en mujeres, en niñas, sino en niños. Ellos también vacunan en la franja de 9 a 12 años a los varones y hacen catch-up de hombres y mujeres hasta los 26 años. Entonces es importante tener en cuenta estas recomendaciones que vienen desde el CDC. Ahora, ¿cuál es toda la carga de enfermedad? Pues esta pirámide la conocemos todos. Lo que más le cuesta a los países es la enfermedad benigna, las verrugas genitales. Le sigue el cáncer de cuello uterino, orofaringe, que ya vimos que es muy común en hombres, y ahí vale la pena contarles una cosa. Mientras cuello uterino, el 50% es BPH 16 y el 20% más o menos BPH 18, cuando nos vamos para orofaringe, casi el 90% es ocasionado por BPH 16. Así que sí vale la pena vacunar a nuestros pacientes. Cáncer de ano, cuya proporción es mucho mayor en mujeres que en hombres, casi sería 2:1 si miramos población general, y el factor de riesgo es el mismo que es tener enfermedad cervical, vulvarovaginal por BPH. Pero en el grupo de hombres hay un nicho, una población especial, que son los varones homosexuales o los que tienen sexo con hombres, que obviamente tienen mayor riesgo de tener cáncer de ano por virus de papiloma humano, cáncer de vulva y vagina y cáncer de pene. Tristemente, a pesar de que el cáncer de cuello uterino es prevenible, en nuestro país, pues ya vimos las cifras y recordemos, se mueren 50 colombianas semanalmente a causa de cáncer de cuello uterino. Pero para ello entonces, en mayo de 2012, el Comité Nacional de Prácticas de Inmunización recomienda incluir en el Plan Nacional Ampliado de Inmunizaciones, o PAI, la vacuna contra el virus del papiloma humano, en ese momento solamente para niñas de 9 años o más de básica primaria. Y la vacunación sería con el esquema convencional de 3 dosis 026. Para el año 2013, con la ley 1626 de abril del 2013, se modifica el esquema, se modifica a un esquema alterno 0660 y se amplía la vacunación, la cobertura a 9 cortes de nacimiento. Se incluyen todas las niñas entre 9 y 18 años o hasta que completen el bachillerato, y se incluye el grupo de niñas no escolarizadas, porque recuerden que todavía hay población infantil no escolarizada. ¿Qué pasó entonces? Este es entonces el esquema actual vigente. Este esquema sale en abril de 2018 y lo que dice es que niñas y mujeres de 9 a 18 años deben ser vacunadas con solo 2 dosis espaciadas 6 meses, y que el intervalo mínimo entre dosis debe ser de 5 meses, pero que no hay intervalos máximos. Si se interrumpió el esquema de vacunación, se debe completar sin reiniciar el esquema. Por último, recordarles que todas las niñas con situaciones de inmunocompromiso deben recibir el esquema convencional de 3 dosis de 026, dado que su respuesta inmune podría estar alterada. Ahora, ¿cómo ha sido la adherencia al cumplimiento metas? Para el año 2012, cuando se abrió el esquema de vacunación, pues tenemos unos cumplimientos en metas altísimos, realmente demostrar, éramos un país demostrar, con una tasa de cumplimiento del 98% para primer dosis, 97% para segunda dosis y 89% para tercera dosis. Lo mismo pasó para el año 2013, 95% para primera dosis, y recuerden que ahí el esquema varió a 0,660, entonces solo tenemos primera y segunda dosis, con segunda dosis en un 76%. Vino Carmen de Bolívar. Todos conocemos el evento de Carmen de Bolívar, primer caso reportado teóricamente relacionado con la vacunación con BPH para el 28 de mayo de 2014, episodio que se prolongó a lo largo de todo el año, y miren cómo caen las coberturas, cerrando el año con segundas dosis en 21%. Una leve recuperación, dada toda la campaña que se hizo para recuperar la confianza en la vacuna. Terminamos 2015 con primer dosis en 60% y segunda dosis en 53%, pero definitivamente a partir de 2016 las gráficas hablan por sí solas. No hemos podido elevar la cobertura más allá para segundas dosis de un 10%. Y aquí les voy a mostrar este último gráfico,
que es la proyección para 2021, donde esperamos cerrar con un 33% de cumplimiento en metas para primer dosis y menos de 10% para segunda dosis. Y si recuerdan, el primer pilar de la estrategia 90-70-90, 90% de nuestras niñas vacunadas a los 15 años, vamos un poco distantes y vamos en contravía de lo que deberíamos estar haciendo para mejorar la de relacionado con BPH. Gracias. Así que si recordamos las estadísticas, y mira aquí este titular tan bonito, esto es un estudio realizado, si mal no recuerdo, año 2018, pero me interesa es el titular que dice que los niños no se protegen o los adolescentes no se protegen durante el sexo oral porque no tienen conciencia del riesgo de adquirir infecciones de transmisión sexual. Y bueno, yo digo que no solo los adolescentes, los adultos tal vez menos. Entonces, si revisamos y recordamos las estadísticas que presentamos hace un momento, en donde el carcinoma escamocelular de orofaringe relacionado por BPH, por lo menos en estadísticas americanas, es similar a cáncer de cuello uterino en esas latitudes, hombres versus mujeres, pues creo que deberíamos recomendar el tema de la vacunación. Llevamos más de 2 décadas buscando la asociación entre BPH y carcinomas de cabeza y cuello, específicamente orofaringe. Finalmente, para el año 2018, el CDC nos dice que el carcinoma de orofaringe es el cáncer relacionado con BPH más prevalente en Estados Unidos y pues congruentes con ello, para el año 2020, la FDA aprueba la recomendación, la inclusión de la recomendación de Gardasil 9, recuerden la nonavalente que Dios mediante, bueno, me perdonan los que no son creyentes, entonces que por fortuna muy probablemente el próximo año, tal vez a partir de febrero, la tendremos generalizada en nuestro país. Hubo un pequeño número de dosis este año, el problema son los costos, ¿no? Una dosis que le llega a uno para vacunar con 3 dosis a 500,000 pesos, mientras que lo que está incluido en el PAI es la tetravalente y pues viene dentro del PAI, pues no hay mucho que competir en la población adolescente femenina hasta 18 años. Pero bueno, va a llegar y esperaremos que haya todo lo que se hace siempre que viene una nueva vacuna para incluir en el PAI. Bueno, y pasemos a otro tema muy interesante y es si hay beneficio en las mujeres tratadas con conización para lesiones preinvasoras al vacunarlas después del tratamiento. Entonces vamos a revisar algunas publicaciones que hay respecto a este tema. Este es un artículo muy interesante sobre un proyecto que es Esperanza Project. Es un artículo publicado en el Gynecologic Oncology del año 2018 y es un trabajo de Ghelardi y colaboradores en la Toscana italiana. Y la conclusión de ellos con este trabajo es que hay una reducción del riesgo de recurrencia cuando vacunamos con el esquema convencional 026, iniciando el esquema de vacunación en el primer mes post-tratamiento. Una reducción de 81.2% para recurrencias. Entonces, definitivamente esto es una novedad y es una muy buena noticia. Sin embargo, no es algo tan nuevo. Desde el año 2013, CAN y colaboradores ya nos habían mostrado algunos resultados alentadores, diciendo aquí en este estudio que el análisis multivariado mostraba que no vacunar a las mujeres después del LIP era un factor independiente de riesgo para recurrencia con un OR de 2.8. Así que definitivamente pues los estudios van mostrando una importancia, una relevancia de la vacunación post-tratamiento. Este es otro estudio, también italiano, en el que se muestra, o la conclusión que ellos dicen es que vacunar después del LIP es un factor importante para disminuir el riesgo de recurrencia con un OR de 0.2 o lo que es lo mismo con una reducción del riesgo del 80%.
Y este es un estudio ongoing, es decir, es un estudio que es un trial que se publicó para iniciar el año pasado y está en seguimiento de la vacunación post-tratamiento como un adyuvante para disminuir y prevenir la recurrencia de las lesiones tipo NIC2+ en las pacientes tratadas por conización cervical. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción propuesto para las pacientes en la vacunación post-tratamiento? Primero que todo, hacer claridad y salvedad de esto que está aquí bien grande, que no es terapéutico, es un adyuvante en prevención primaria, porque si la paciente no tiene los tipos vacunales, pues va a tener prevención primaria para no adquirir estos tipos. En prevención secundaria, porque hace reactivación, hace prevención de que se reactive la infección por VPH, y recordemos que la persistencia de la infección por VPH lo que garantiza que pueda haber oportunidad de recurrencia de la enfermedad. Entonces, para concluir el pedazo de vacunación post-tratamiento, es importante contarles que la vacuna ha demostrado ser segura, la tasa global de recurrencia o persistencia del NIC2+ es cercana al 7%, depende de múltiples factores, obviamente el borde, el margen del cono, pero también el principal es la persistencia del virus del papiloma, y que la vacunación post-tratamiento en los estudios y metaanálisis ha demostrado una reducción del riesgo de hasta un 80%. Así que este mensaje es interesante, el amor está en todas partes, infortunadamente el VPH también, entonces comuniquemos amor y no transmitamos VPH, vacunémonos todos. En definitiva, ¿quiénes se benefician de vacunarse? Niñas y adolescentes de 9 a 18 años con 2 dosis en el plan ampliado de inmunizaciones, varones en la misma franja de edad y con el mismo esquema de vacunación, mujeres hasta 45 años, recordemos que FDA aprobó la inclusión de la recomendación de vacunación en hombres y mujeres hasta 45 años en el año 2018. Mujeres tratadas con conización cervical por NIC2 en el esquema 026 iniciando los 30 días postoperatorios, que acabamos de ver la evidencia al respecto, y hombres, por lo menos con evidencia sólida hasta los 26 años, y hay en este momento corriendo estudios de extensión de 26 a 45 años sobre seguridad, eficacia y tolerabilidad de la vacuna en adultos de hombres de 26 a 45 años. Los eventos adversos esperados: dolor, enrojecimiento, edema, febrícula, fiebre, síncope. Ayer me puse la tercera dosis de la vacuna del COVID y tengo exactamente lo mismo como cualquier vacuna, entonces eso hay que contárselo al paciente. Síncope que está descrito y que por obvias razones hay que dejar a las niñas, a los niños y a los adultos sentados cuando los vacunamos. Y quienes no se deberían vacunar, quienes hayan presentado reacción anafiláctica severa a cualquiera de los componentes de la vacuna o que hayan presentado lo mismo con una primera dosis. Las mujeres embarazadas, pues por razones obvias en cuanto a la evidencia de los estudios, aunque no se ha visto, y esto debo aclararlo, no se ha visto efectos teratogénicos de la vacuna en las que quedaron embarazadas en los programas, pero no hay estudios randomizados, controlados, prospectivos de vacunar embarazadas a ver qué pasa con los niños y si se les aparece un tercer ojo o si hay algo mal con ellos. En conclusión, el virus del papiloma humano es la infección viral más común en hombres y mujeres de transmisión sexual en todo el mundo. La vacunación representa la mejor herramienta para prevenir la enfermedad por VPH, pero no elimina la necesidad de tamizar, así que las mujeres vacunadas tienen que ser tamizadas, es importantísima la adherencia al tamizaje. Debemos propender por tener nuestras niñas y mujeres vacunadas y las adultas tamizadas con citología o prueba de VPH según el esquema. Recuerden que en Colombia el esquema vigente año 2014, la guía del ministerio dice hasta 30 con citología, cada 3 años si está negativa, y de 30 a 65 con prueba de VPH cada 5 años si es negativa, y si es positiva triaje con citología. La nueva guía, que está próxima a ver la luz, va a salir con la siguiente modificación. A partir de los 25 muy probablemente vamos a tamizar con prueba de VPH, para que lo tengan en cuenta, pero pues obviamente todavía no es oficial.
Así que el mensaje para llevar a casa es: la vacuna ha demostrado eficacia, seguridad y tolerabilidad en la población en general, hombres y mujeres, niños y adultos. Para eliminar el cáncer de cuello uterino como meta, objetivo de desarrollo sostenible para el año 2030, debemos vacunar, recuperar las tasas de cobertura en vacunación contra el virus del papiloma humano, optimizar las estrategias de tamizaje para cáncer de cuello uterino y brindar adecuado seguimiento a mujeres positivas con acceso garantizado al tratamiento adecuado y oportuno. Los dejo con la carátula de mi libro en compañía del doctor David Vázquez Abad, Patología benigna de vulva, y por su amable atención, muchas gracias.